Voy a presentarles entonces un resumen ajustado de los trabajos realizados en torno a la tesis denominada Estudio de riegos asfálticos de liga entre capas asfálticas para rehabilitación de pavimentos flexibles fresados, de la cual el doctor Hugo Bianchetto es su director. El sustento de los trabajos a ser expuestos y la totalidad de los mismos podrán ser consultados luego en la versión completa de la tesis. Para facilitar la presentación vamos a seguir este listado de títulos principales. Comencemos con la descripción de la temática abordada por la tesis. Cuando una vialidad que cuenta con una superficie de rodamiento flexible, es decir, que está constituida por una mezcla asfáltica, entra en su periodo de operación, empieza a registrar la evolución de ciertas tipologías de deterioros detectables superficialmente. Entre estos deterioros es posible señalar algunos que se relacionan con defectos registrados en la capa superficial. Por ejemplo, las fisuras con forma de arco, que reflejan la existencia de una falta de adherencia entre las capas superiores, o el agüellamiento excesivo por defectos de diseño o en la constitución de la mezcla asfáltica superficial, ampollas generadas en algunas regiones por la presencia de agua o hielo en el momento de colocación de la capa superior asfáltica, o exudaciones de asfalto, por ejemplo, por exceso del mismo en la mezcla asfáltica o en el riego de liga sobre el cual fuera colocado. En resumen, se tiene entonces una superficie de rodamiento con la presencia de defectos que pueden ser subsanados si se remueve un determinado espesor de la capa superficial, lo cual se efectúa mediante la técnica de fresado, con un equipo como el que podemos observar en la imagen. Se coloca luego un riego de liga mediante un camión regador constituido por una emulsión asfáltica de corte rápido, y finalmente se coloca una capa superficial estructural en caliente mediante una terminadora. Todas estas son técnicas convencionales utilizadas en la ingeniería. Realizar este tipo de operaciones sirve además para evitar que se produzca el fenómeno de recrecido, registrado cuando se superponen capas de rodamiento sucesivamente sin eliminar parte de la anterior, con el efecto que esto tiene por el desnivel generado con el cordón cuneta o la banquina circundante y la reducción de gálibo bajo puentes y en túneles. Pero la aplicación del fresado no lleva a una única textura, pues los diversos equipos cuentan con diferencias en las herramientas de desbaste que dan lugar a un rango de texturas resultantes importante. Esto tiene una fuerte influencia en la interfase que se genera entonces entre el pavimento existente fresado superficialmente y la nueva capa de revestimiento a ser colocada. Interfase que además debe ser tratada con el riego de liga en una dotación óptima, que debería diferir en alguna medida de la dotación óptima cuando la interfase resulta lisa en términos relativos, dado que por un lado se genera un incremento de área a ser regada respecto de su componente proyectada, lo que llevaría a pensar que esa dotación debe ser mayor. Y por otro lado se genera una superficie que, más allá del perfil representativo que se adopte para explicarla, posee surcos longitudinales, en los cuales puede generarse un fenómeno de escurrimiento desde las cimas hacia los valles, con el potencial riesgo de deposición en exceso de ese riego en los valles. Claramente, la situación óptima es aquella que lleva a una solución de compromiso intermedia entre ambas situaciones en pugna. Esta es la temática principal a ser abordada, es decir, encontrar esa situación óptima y ver cómo de alguna manera esta puede ser identificada en cada caso particular para de esa forma facilitar la colocación de los riegos de ligas que permitan alcanzar la mayor durabilidad. Para eso se establece una serie de casos en estudio de la textura registrable al aplicar el fresado sobre un pavimento existente que permitan cubrir el rango denunciado por diversas publicaciones de referencia en tal sentido. Puntualmente se han establecido 6 casos en estudio, los cuales se muestran en la tabla, definiendo la distancia entre surcos y la profundidad de fresado que los distinguen, parámetros que crecen proporcionalmente en un mismo sentido al avanzar la textura resultante. Para definir entonces en torno a qué parámetros establecer esa situación óptima a ser identificada, se decide efectuar el análisis desde el punto de vista estructural del pavimento.
El estudio de la bibliografía de referencia en tal sentido permite ver que los modelos de análisis convencionales existentes, que podríamos denominar como sencillos, no contemplan de manera acabada el planteo de la influencia de la adherencia entre las capas que constituyen el paquete flexible multicapas y la contribución a la misma que pueden tener diversos aspectos dada la influencia al esfuerzo al corte que conlleven. Por eso es que se decide abordar los modelos estructurales de mayor complejidad que basan su implementación en el análisis de la relación entre el esfuerzo al corte generado en la interfase en función de la solicitación de una carga normal ejercida superficialmente y el desplazamiento generado en el sentido de ese esfuerzo de corte. Esta relación es la que observamos con su curva característica en la imagen, en la cual se ven señalados diferentes puntos que separan etapas de este fenómeno. Si se acotan una serie de variables de entorno, ese análisis puede ser simplificado. Por ejemplo, generando sistemáticas de análisis en donde el ajuste entre los equipos de solicitación y registro a ser utilizados y el pavimento existente sea optimizado, empleando una temperatura de referencia representativa de la zona de emplazamiento de la obra vial en estudio, independizando el análisis en cierto modo de la magnitud del esfuerzo normal ejercido, que sí tiene influencia, pero que disminuye en forma relativa cuando se comparan todas interfaces adheridas entre sí y no interfaces adheridas frente a interfaces no adheridas. Y cuando se excluyen del análisis el sector post-falla por corte, pues se trata de una situación de falla generalizada que representa un estado indeseable en las condiciones de circulación de la vía. Es decir, es representativo de una vialidad que requiere ya de una reconstrucción y no de una rehabilitación como la que estamos abordando. De ese modo, el modelo se simplifica a un modelo constitutivo conocido como modelo de Goodman, en donde el desplazamiento unitario al corte se relaciona directamente al esfuerzo de corte por medio de un módulo K de reacción de la interfase. Este último caracterizado por dos parámetros fundamentales: el esfuerzo al corte máximo alcanzable, Smax, y el desplazamiento al corte, TD, para el cual se genera. De ese modo, el sistema puede resolverse, por ejemplo, mediante la aplicación de un modelo de elementos finitos, en el cual la interfase se representa mediante ciertos elementos de articulación y las relaciones entre carga y desplazamiento, como las de una vinculación pegada, que puede ser justamente definida por el esfuerzo máximo al corte y el desplazamiento al corte hasta que se produce la fisura que lleva al comportamiento friccional entre ambas superficies, que, como hemos dicho, queda por fuera del alcance del planteo llevado adelante. Surge entonces la duda: ¿a qué puedo recurrir para obtener esos valores representativos? Y la respuesta es a ensayos de corte directo de la interfaz en cuestión. Cuando se trata del caso de la interfaz lisa, es decir, cuando no se ha implementado el fresado de la capa existente, esto puede realizarse mediante el ensayo de SBT, o conocido como de Leuner o dispositivo B, según la normativa que se utilice. Y así también lo contempla la Dirección Nacional de Vialidad en sus pliegos 2017, estableciendo valores de aceptación en tal sentido. Pero cuando la interfaz es del tipo fresada, ya no es posible utilizar esa sistemática de ensayo, pues los elementos de sujeción se encuentran muy cercanos entre sí y no se da lugar a que la influencia de la interfase se produzca debidamente. Es por esto que para el estudio en cuestión se ha decidido emplear una nueva sistemática de ensayo, que es al corte directo mediante una prensa que solicita a la probeta doble en donde se ha materializado la interfase en el sentido de aplicación de la carga a tracción, tal cual se esquematiza en la figura. Complementariamente se decide separar los unchos que sujetan ambos sectores de la probeta doble unos 30 milímetros, de forma tal que si se desarrolla adecuadamente la interfase. Pero esta decisión lleva a que, además del desplazamiento al corte, se produzca una deformación de la probeta en el sector libre, la cual da origen a un componente normal negativo. Por lo expuesto, es de esperarse, mediante la aplicación de esta técnica, la obtención de esfuerzos al corte máximo por debajo de los registrables ante otras sistemáticas de ensayo normalizadas, y desplazamiento al corte por encima de los registrables en tales situaciones. Esto hace que los resultados a ser hallados solo puedan ser utilizados
luego para su comparación entre sí en forma relativa y no para ser empleados en metodologías de cálculo o en corroboraciones de cumplimiento de alguna especificación existente. Se redacta entonces el procedimiento basado en una amplia bibliografía de referencia para la generación de las probetas dobles a ser ensayadas mediante la sistemática en cuestión, que tiene como particularidades principales el uso del compactador Marshall para el moldeo y que se basa en la obtención de una base cilíndrica compactada sobre la cual se realiza algún tratamiento en específico. Se coloca el riego de liga en análisis y se moldea la capa superior de revestimiento. Con este procedimiento diseñado, se procede entonces a establecer, para un caso en análisis, la dotación óptima de referencia cuando la interfase es del tipo lisa. Para esto, se establece basar el estudio en la obtención del máximo esfuerzo de corte y no solo un valor que podría satisfacer las especificaciones técnicas aplicables. Utilizar como base y revestimiento un concreto asfáltico en caliente denso tipo CAC 19, de acuerdo a la denominación de la Comisión Permanente del Asfalto y más específicamente a la de la Dirección Nacional de Vialidad mediante sus pliegos 2017. Este material es el de uso generalizado en la región central de la Argentina, que cuenta con la mayor proporción de la red vial pavimentada a nivel nacional. Particularmente se trata de mezclas asfálticas generadas a partir de áridos graníticos triturados de la zona de La Ría y Tandil y un riego de liga mediante una emulsión catiónica rápida que es la adecuada para el tipo de mezcla asfáltica adoptada, denominada como CRR0 de acuerdo a la normativa IRAN correspondiente. Se obtienen entonces muestras en cantidad necesaria de la mezcla asfáltica tomadas de la producción de una planta asfáltica ubicada en cercanías a la ciudad de La Plata. Se muestra en la imagen la recopilación de los datos principales de los materiales constituyentes de dicha mezcla, su formulación y también su curva granulométrica. Se procede a su caracterización completa mediante la aplicación de la metodología Marshall y los ensayos adicionales establecidos por la DNV, como por ejemplo el de Wheel Tracking Test. Se obtienen para todos los parámetros valores que permiten establecer que se trata de una mezcla asfáltica de adecuadas características como para ser empleada en el estudio. Gracias al aporte de una empresa productora se obtiene también la muestra de la emulsión asfáltica a ser utilizada como riego de liga, de la cual se puede observar su caracterización en la tabla que se muestra en la pantalla. Para hallar la dotación óptima, se decide entonces estudiar 5 dotaciones de referencia: 0, 0,1, 0,2, 0,3 y 0,4 litros por metro cuadrado de residuo de ligante, que es como se debe expresar la dotación, que se traduce a un peso de emulsión a ser colocado por probeta de acuerdo a los cálculos que se observan en pantalla. Se moldean entonces 3 probetas por cada dotación en estudio, es decir, 15 probetas, de las cuales se obtienen las densidades de las bases y de las probetas dobles completas. Estas densidades son analizadas estadísticamente, comprobándose la existencia de indicios de que se trata de una muestra que responde a una distribución normal de resultados, y además se obtienen densidades comparables a la de referencia, lo cual ratifica el procedimiento de moldeo diseñado. Las probetas son luego acondicionadas a una temperatura de 20 grados centígrados, adoptada como de referencia, y ensayada mediante la sistemática diseñada, obteniéndose curvas de esfuerzo de formación como las que se observan en la pantalla, para una dotación dada utilizada de ejemplo. En la imagen, las curvas volcadas pertenecen a cada una de las probetas de la serie de 3 ensayada para esa dotación, y se muestran desplazadas en el eje de las X para simplificar su análisis visual. A la derecha se observa además una probeta durante el ensayo y ambos lados de la probeta doble una vez ensayada, con la rotura producida en todos los casos en la interfase. Los resultados promedio obtenidos de esfuerzo al corte máximo permiten estimar una dotación óptima en tal sentido de 0,25 litros por metro cuadrado, la cual es corroborada al moldear y ensayar un nuevo juego de 3 probetas dobles con dicha dotación, cuyos resultados se observan a la derecha.
Complementariamente, para contar con mayor certeza de que se trata de una dotación representativa de las que se pueden hallar en obra, se procede a moldear otro nuevo juego de probetas con dicha dotación, la cual es ensayada mediante la metodología de ensayo LCB contemplada por la normativa española. En la pantalla se observan las probetas, el esquema de ensayo y su aplicación mediante el equipo existente en el LEMAC. Los resultados obtenidos, más algunas consideraciones adicionales, se profundizan en la tesis y permiten verificar a la dotación establecida como de referencia. Pasemos ahora a analizar cómo establecer el grado de textura generado en cada situación del fresado en particular. Las características generales de los sistemas de fresados son abordados por la tesis, arribando a la tipología en análisis del fresado en frío. Este tipo de fresado genera la superficie y texturas que pueden observarse en las imágenes superiores, presentando por el ancho de los surcos y la profundidad variable, dada la existencia de agregados de diverso tamaño que constituyen la mezcla fáltica y que han sido afectados en mayor o menor medida por la herramienta de desbaste de fresado. Ese fresado puede ser representado en forma simplificada de diversas maneras, de acuerdo a la bibliografía de consulta a la que se acuda. En la imagen inferior se observan los principales esquemas de perfiles registrados durante la etapa de recopilación de antecedentes. El perfil simplificado que se adopte es la base sobre la cual se pueden volcar una serie de consideraciones que permitirían cuantificar el incremento de área respecto de su componente proyectada generada por un fresado en particular. Una de las técnicas destacadas en tal sentido es la desarrollada por el equipo de Montetrusque en 2015, la cual se basa en el perfil que se observa en las figuras y en el análisis de la función que le podría dar origen. El estudio en cuestión finalmente arriba a una tabla en donde, en función de un único parámetro para la profundidad y ancho de los surcos, se estima el incremento de área. Esta metodología, si bien da una respuesta a la incógnita planteada, posee la falencia de que en la práctica resulta muy difícil obtener ese único valor representativo, como puede deducirse también de la imagen de fresado observada en la diapositiva anterior. Por eso, mediante esta tesis se lleva adelante este trabajo que pretende dar un paso hacia una mayor representatividad, al instrumentar un estudio basado en la adaptación del ensayo de parche de arena de amplio uso en el quehacer vial. Lo que se plantea básicamente es que si se cuenta con una serie de resultados de diámetros de parche de arena ante una cierta textura y se tienen además para esa textura el incremento de área correspondiente, se estaría en condiciones de plantear la existencia de una relación estadísticamente válida entre ambos parámetros, que podría ser utilizada luego para su aplicación en campo en cada caso en particular. En la tesis, la obtención de los diámetros de parche de arena y de los incrementos de área correspondientes se plantean mediante una serie de fórmulas que permiten la aplicación de las técnicas de simulación numérica para la obtención de resultados. Estas técnicas se basan en el empleo de valores representativos de la variabilidad de los parámetros que permiten representar el esquema de perfil de fresado que se adopte. Para ello se toma de referencia el perfil que se observa en la figura de la izquierda y se definen tres dimensiones que lo caracterizan. Luego se obtienen muestras de superficies de fresado de obra, las cuales son aserradas y analizadas mediante su escaneo y reglado mediante un programa computacional. Estas tareas permiten arribar a valores característicos de obra constatados estadísticamente para los tres parámetros adoptados como representativos del perfil, lo cual habilita confeccionar la tabla que establece para cada uno de los casos los parámetros para la simulación numérica a ser instrumentada, la cual se observa debajo a la derecha. Esa simulación numérica, llevada adelante mediante la programación MATLAB de una primera rutina que considera cada caso sin aplicarse la variabilidad de sus parámetros para volúmenes de arena del ensayo de parche de arena que van de 5 centímetros cúbicos hasta 75 centímetros cúbicos, permite establecer que el volumen óptimo sería de 40 centímetros cúbicos de arena, pues llevaría a la obtención de diámetros del parche de arena
de entre 10 centímetros y 30 centímetros aproximadamente, los cuales son valores adecuados para ser utilizados en las tareas de laboratorio a desarrollarse y luego en obra una vez obtenido el modelo en estudio. A partir de este volumen y de una segunda rutina programada mediante MATLAB, se procede a simular 10 situaciones para cada uno de los 6 casos en estudio, obteniéndose los resultados que se observan en pantalla. Estos dan lugar a la curva de tendencia exponencial, que se observa como una línea continua, y a su función representativa, que viene acompañada de su coeficiente de determinación de 0,99, que permite inferir una adecuada respuesta desde el punto de vista estadístico de la función. Para corroborar si la simulación numérica efectuada es representativa, se realiza el moldeo de probetas de 30 por 30 por 5 centímetros mediante el equipo de Roller Compact y se la somete a una simulación del fresado en laboratorio mediante el aserrado con una hoja diamantada y dando respuesta a los valores representativos de cada caso adoptado. En la imagen inferior izquierda pueden verse las 6 probetas así generadas y en la inferior derecha, arriba, una sección de un fresado real y abajo una sección del fresado generado en laboratorio para el caso correspondiente. Se puede ver que existe un grado de correlación entre ambos perfiles, lo cual es una vía para ratificar la sistemática de simulación en laboratorio del fresado. Sobre las 6 probetas generadas se procede a realizar la medición del diámetro del parche de arena promedio resultante a partir del volumen de 40 centímetros cúbicos de arena establecido como óptimo, obteniéndose los resultados que se vuelcan en la tabla. Estos resultados se pueden volcar también nuevamente en la gráfica de simulación numérica efectuada previamente. En la imagen se observa sombreado en diferentes tonos la zona de resultados factibles para cada uno de los casos, contando como límites a la distancia intermedia entre los resultados extremos de simulación entre ese caso y los casos más cercanos. En correspondencia con esa tonalidad se ha marcado la línea que identifica la lectura de diámetro de parche de arena efectuada en laboratorio. Como se observa, esa lectura en todos los casos resultan de manera más o menos centradas en la zona correspondiente, lo cual permite suponer una adecuada correlación entre la técnica de simulación numérica llevada adelante y la simulación de fresado instrumentada en laboratorio. De este modo se toma como válido a los efectos de esta tesis el modelo desarrollado que relaciona el coeficiente de incremento de área CIA con el diámetro del parche de arena DPA para un volumen de arena de 40 centímetros cúbicos. Se está entonces ahora en condiciones de analizar la respuesta obtenible en situaciones con interfase fresada. Como dijéramos, al existir un perfil de fresado, se presenta la posibilidad de que un incremento del riego establecido de manera directamente proporcional al incremento de área generado por el fresado dé lugar a una deposición excesiva de ese riego en el valle de los surcos de fresado, lo cual se esquematiza en la figura superior izquierda y se ha corroborado preliminarmente en muestras generadas en laboratorio y observadas con lupa, como se ve en las figuras a la derecha de la pantalla. Para establecer entonces cuál es la solución de compromiso que satisface ambos requisitos, se instrumentan 4 situaciones en estudio. La situación 1, en donde la dotación de riego de liga óptima establecida para la interfase lisa ha sido incrementada en forma proporcional al incremento de área en la interfase. La situación 2, en donde esa dotación ha sido incrementada a 2/3 del incremento de área. La situación 3, en donde la dotación se incrementa 1/3 del incremento de área. Y la situación 4, en donde se ha utilizado directamente la dotación óptima para superficie lisa, sin considerar el incremento de área generado por el fresado. Para ello se procede entonces al moldeo de las bases de probetas a ser analizadas y se las somete al fresado simulado mediante serrado a razón de 3 por caso por situación. En las imágenes se muestra lo señalado para las probetas correspondientes a la situación 1. Nuevamente, a la totalidad de las probetas dobles generadas se le determinan sus densidades, obteniéndose valores que permiten ratificar finalmente el procedimiento de moldeo que fuera diseñado. También para el caso de las probetas dobles en donde hay fresado.
Instrumentando el sentido de ensayo volcado en el esquema de la izquierda, que responde al sentido de los surcos de fresado y de la solicitación del tránsito en obra, se realiza el ensayo de las 72 probetas dobles confeccionadas una vez acondicionada a la temperatura de 20 grados centígrados. En la imagen de la derecha se ven las curvas correspondientes a un juego de 3 probetas para un caso y una situación tomadas de ejemplo. Se obtiene así la tabla de resultados promedio de esfuerzo máximo al corte, en la cual se han alcanzado los máximos valores en todos los casos para la situación 3, es decir, con un incremento de la dotación de riego en 1/3 del incremento del área debido al fresado. Estos valores se condicen de manera más o menos ajustada con los resultados de los máximos desplazamientos al corte también registrados durante los ensayos. Cabe señalar complementariamente que los ensayos realizados han dado curvas resultantes que responden de manera genérica al esquema que se observa a la izquierda. La zona de transición que se ve en dicho esquema se estima corresponde a un cambio de la respuesta de la interfase al pasar de un comportamiento viscoso-elástico puro por parte del cemento asfáltico que constituye la interfase a un comportamiento al cual debe adicionarse la fricción entre las superficies que generan esa interfase. Más allá de eso, en la gran mayoría de los casos, esta zona de transición se produce lo suficientemente alejada de los máximos registros de esfuerzo al corte, por lo que se deduce que los resultados obtenidos no se ven afectados por este fenómeno. Además, se observan en las restantes imágenes cómo para el caso de la situación 3 se ha registrado una rotura, parte en el riego de liga y parte en la mezcla asfáltica constitutiva de la interfase, lo cual resulta una señal de que se trata de una situación óptima, pues el riego presenta una resistencia al corte comparable a la del sistema en sí. Se pueden entonces ahora analizar la correlación existente entre los resultados de los coeficientes de incremento de riego óptimos C y R de cada caso y los diámetros del parche de arena de PA correspondiente. Se obtiene de ese modo el modelo final estadísticamente validado que se observa en pantalla. Debido a que por razones de simplicidad operativa el modelo fue desarrollado a partir de solicitaciones estáticas, se decide corroborar si ante solicitaciones dinámicas se pueden obtener indicios también de su validez. Para eso se genera la adaptación de un ensayo esquematizado en la bibliografía de consulta a las posibilidades de ensayo existentes en el LEMAC. Se instrumenta así el esquema de solicitación a 45 grados que se observa arriba a la izquierda, el cual permite obtener idealmente, con la carga máxima otorgable por el equipo disponible, una tensión al corte de 0,35 megapascales sobre probetas de 10 centímetros de lado. Se observa abajo a la izquierda el diseño de los ciclos de carga a ser utilizados y a la derecha una probeta durante el ensayo y además el equipo de ensayo en su totalidad, incluyendo la cámara de acondicionamiento. Para el moldeo de las probetas se diseña un procedimiento basado en el empleo del equipo de roller compact y el aserrado en laboratorio para simular probetas de fresado que corresponden al caso 4. Se aplica dicho procedimiento para el moldeo de las bases y de las probetas dobles, destinando semiprobetas de 15 por 30 por 10 para cada situación analizada. Finalmente se realiza el aserrado de esas semiprobetas, obteniéndose 3 probetas cúbicas de 10 centímetros de lado para cada una de las 4 situaciones en análisis. Se analiza la interfase lograda mediante el procedimiento, mediante el escaneo de la cara transversal al eje de fresado de una probeta. En la imagen a la izquierda se observa la aplicación de dicho escaneo en el caso de una de las probetas de la situación 1, es decir, ante la máxima dotación de riegos de liga. Se puede constatar cómo la interfase resulta imperceptible a simple vista, lo que habla de la calidad de la interfase lograda. Solo mediante la observación con lupa puede advertirse levemente la ubicación de la interfase, la cual ha sido señalada en rojo en la imagen inferior derecha. Considerar para una idea de escala que la altura de fresado en ese caso es de aproximadamente 5 milímetros. Se realiza una primera serie de ensayos a partir de una temperatura de 20 grados centígrados, coincidente con la temperatura de referencia adoptada previamente, y con la frecuencia de carga de un ciclo por minuto hasta los 100.000 ciclos de carga. El ensayo de cada probeta bajo estas condiciones, incluyendo su acondicionamiento, insume aproximadamente 30 horas de equipo.
Se observa en la gráfica los valores de desplazamiento relativo entre las probetas versus los ciclos de carga aplicados. En las imágenes volcadas se observa cómo el desplazamiento relativo registrado se da en la interfase, lo que sirve a manera de corroboración de la sistemática de ensayo implementada. Para facilitar la visualización relativa de las curvas resultantes, se ha definido la pendiente de la curva de desplazamiento PCD como la diferencia de desplazamiento entre los 100.000 y 50.000 ciclos tomado cada 1.000 ciclos, de manera similar a la que se instrumenta mediante la pendiente de agüellamiento WTS en el ensayo de Wheel Tracking Test, a manera de ejemplo. Al analizar las PCD correspondientes a cada situación, puede observarse cómo la obtenida en la situación 3 resulta menor al resto, aunque muy cercana a la de la situación 4. Esto permite hallar un grado de coincidencia entre la situación óptima alcanzada ante cargas estáticas y cargas dinámicas. La segunda serie de ensayos se realiza a 40 grados centígrados por ser una temperatura habitual de análisis de materiales que contienen ligante asfáltico, como es el caso de la determinación del módulo dinámico en una mezcla asfáltica. Se mantiene la frecuencia de carga de un ciclo por segundo. Las curvas obtenidas por esta vía son las que se observan en la imagen. Se analizan también visualmente para esta serie las probetas una vez ensayadas, detectando que en las probetas con mayor dotación de riego de liga, la rotura se produce en dicho riego, mientras que en las que poseen menor dotación de riego, la rotura se produce parte en el riego y parte en la mezcla asfáltica. Esto último implica una mejor respuesta desde el punto de vista estructural, pues la resistencia del riego sería comparable nuevamente a la del resto del sistema. Nuevamente, para simplificar la visualización de los resultados, se señalan en la tabla los ciclos requeridos para obtener los desplazamientos relativos de 5 milímetros y 10 milímetros. Se ve como si bien para los 5 milímetros de desplazamiento la cantidad de ciclos se mantiene relativamente acotada, para el desplazamiento de 10 milímetros se requiere de mayor cantidad de ciclos para producir la falla cuanto menor es la dotación de riego de liga empleada. Esto puede indicar que ante temperaturas preponderantes en obras que difieran de la de referencia adoptada, es posible que la dotación óptima resulte diferente en algún grado. Finalmente, se analiza la tercera serie de ensayos adoptando una temperatura de 5 grados centígrados, también habitual en estudios de esta índole, y una frecuencia de ensayo de 2 ciclos por segundo. Si bien durante la realización de los ensayos de las probetas para la situación 1 y 2 se han registrado inconvenientes relacionados con la adquisición de datos, los valores registrados también permiten observar una cierta tendencia a menores desplazamientos relativos en la interfase para la situación 3, aunque con registros muy cercanos nuevamente a los obtenidos en la situación 4. Eso constituye en un nuevo indicio de corroboración del modelo desarrollado. Veamos entonces cuál sería el procedimiento de aplicación de este desarrollo. Partiendo del modelo desarrollado para ser empleado con el equipo de parche de arena y un volumen de 40 centímetros cúbicos de arena, habría entonces 3 maneras de empleo iniciales. La primera sería similar a la utilizada en el desarrollo del modelo, es decir, teniendo conocimiento de los materiales a emplearse en una obra, se podría establecer la dotación óptima de la interfase lisa y si en sectores de la obra se tuvieran que aplicar fresados por necesidad de reparaciones o ajustes de espesores, por ejemplo, podría utilizarse las mediciones con el parche de arena para ajustar la dotación a ser aplicada. La segunda manera de empleo es similar a la primera, pero más utilizable en obras ya existentes previo al fresado y basando los estudios en probetas dobles confeccionadas a partir de testigos extraídos en obra y mediciones posteriores con el parche de arena. La tercera manera puede resultar un poco más compleja, pero también más atractiva para su aplicación en obras ya existentes. Se basa en realizar tramos de pruebas del fresado, en los cuales puede extraerse testigos que permitan establecer la dotación óptima para el grado de textura en particular. De ese modo, mediante la aplicación del modelo desarrollado de manera inversa, se pueden establecer en forma virtual la dotación ante una interfase lisa, y de allí en más en cada tramo homogéneo de fresado, aplicando nuevamente parche de arena, la dotación de riego corregida para el grado de textura generado. Teniendo en cuenta entonces la existencia de un procedimiento de aplicación, se lo utiliza en casos reales de muestra a fin de analizar el grado de respuesta del modelo desarrollado.
El primer caso en estudio es sobre la ruta provincial 215 en cercanía a la localidad de Bransen. Se trata de un tramo constituido por un pavimento existente y una rehabilitación con materiales de similares características al utilizado en la experiencia de laboratorio, razón por la cual se adopta la dotación de riego de liga de 0,25 litros por metro cuadrado obtenida oportunamente. En dicho tramo, una vez fresado, se realiza la medición de los diámetros de parche arena y la extracción de 9 testigos de la capa existente. Estableciendo 3 dotaciones en análisis, la primera cuando no se aplica ninguna corrección sobre el riego de liga óptimo para la interfase lisa, la segunda cuando se incrementa en la proporción del coeficiente de incremento de riego CIR obtenido mediante el modelo, y la tercera cuando se aplica el riego incrementado de manera proporcional al incremento del área de la interfase. Y con los testigos extraídos, se procede a moldear las probetas dobles y a su ensayo mediante la sistemática diseñada. Se obtienen de este modo resultados óptimos cuando se aplica la dotación 2, es decir, la obtenida a partir del modelo desarrollado, lo cual ratifica mediante la experiencia en obra lo actuado en laboratorio. La segunda experiencia de obra se realiza sobre un pavimento ubicado en Lérida, España, al que se tiene acceso en función de un proyecto de investigación y desarrollo llevado adelante en forma conjunta entre el EMAC, la UTN Avellaneda y la Universidad Politécnica de Cataluña, y que se relaciona directamente con la temática de la tesis. Dicha obra es representativa de mezclas asfálticas constituidas por áridos calizos, tanto en su capa de base como de revestimiento, por lo cual se trata de una tipología diferente a la empleada en el desarrollo de las experiencias en laboratorio. Se efectúa, al igual que en el caso anterior, las lecturas de los diámetros de parche de arena resultante y la extracción de testigos de la carpeta existente. Como las experiencias se realizan en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Cataluña, se instrumentan una serie de adaptaciones a los procedimientos oportunamente empleados, que se relacionan, por ejemplo, con la forma de compactación de las probetas dobles, su acondicionamiento y su ensayo. En este caso, mediante el ensayo de LSB, adaptado a la existencia de la interfase fresada. Se observa debajo a la derecha las curvas resultantes de la aplicación de dicho ensayo, que no son del todo coincidentes con las obtenidas con el procedimiento diseñado y aplicado en la Argentina. Mediante estas adaptaciones se establece una dotación de riego de liga óptimo para la interfase lisa de 400 gramos por metro cuadrado, a partir de ensayos de probetas dobles moldeados con la mezcla asfáltica representativa para la capa de base y de revestimiento. A partir de esa dotación, aplicada sobre probetas dobles en donde se ha utilizado de base los testigos extraídos en obra, y ante las dotaciones definidas de igual manera que en el caso anterior, se realiza el ensayo correspondiente y se obtiene una situación óptima que se ubica entre corregir con el modelo desarrollado y no corregir la dotación para la interfase lisa, más cercana a esta última. Todo lo analizado nos permite arribar entonces a una serie de conclusiones y recomendaciones que dan cierre al trabajo. Respecto al objeto de la tesis, existen operaciones de rehabilitación en las cuales se elimina parte de la capa de rodamiento por fresado, lo cual permite reducir la influencia del agüellamiento y otros deterioros superficiales de la capa existente y el fenómeno de recrecido. El fresado da lugar a distintos grados de textura que difieren de aquella de la superficie original, pues esta última en términos relativos puede considerarse lisa. Previo a la colocación de la capa de refuerzo, corresponde disponer un riego de liga de una emulsión asfáltica para generar una adecuada interfase. La existencia del fresado puede incidir en la determinación de la dotación óptima del riego de liga a aplicarse. Es necesario, por lo tanto, efectuar un análisis en tal sentido. Respecto a los condicionantes a ser considerados, los equipos de fresado dan origen a diversos resultados de textura superficial con profundidad de fresado entre 1 milímetro y 8 milímetros y distancia entre surcos de 8 milímetros a 25 milímetros. El análisis estructural de la interfase que se realice se encuentra condicionado al modelo estructural que se emplee. Los modelos basados en ensayos de corte son un buen y efectivo método de análisis. Dada la naturaleza cíclica de la carga en las interfaces de un pavimento, solo los sectores elásticos y el sector de fricción del ensayo estático hasta la rotura
pueden ser empleados en su descripción, específicamente en la primera etapa mediante el modelo de Goodman, al definir el esfuerzo al corte máximo Smax y el desplazamiento al corte TD. Para efectuar el modelado a partir de TD y de Smax, obtenidos mediante una metodología normalizada, que no es la aplicada en esta tesis, se pueden utilizar criterios basados en un modelo de elementos finitos. Es válido seleccionar para su aplicación el ensayo que solicita el corte directo por desplazamiento en forma paralela a la interfase del riego de adherencia en el sentido de tracción de la prensa utilizada. Para permitir el desarrollo de la interfase fresada, se pueden separar los sunchos que toman la parte superior e inferior de la probeta doble unos 30 milímetros. Por ello, los resultados de TD y de Smax a ser obtenidos en esta tesis solo son comparables en forma relativa entre sí. Respecto a la determinación del incremento de área de interfase generado por el fresado, se puede contar con los resultados de incrementos de área al fresar una superficie ante diversas combinaciones de ancho y profundidad del surco mediante simulación numérica. Con estos valores se pueden hallar modelos de regresión respecto a de los diámetros obtenibles del empleo de una metodología de ensayo análoga a la del parche de arena, aplicados en estas situaciones simuladas. Lo expuesto permitiría la estimación en futuras aplicaciones de esos incrementos de área a partir de diámetros registrados en obra. Es posible establecer a partir de los análisis que la fórmula que permite estimar el coeficiente de incremento del área CIA en función del diámetro del parche de arena dPA, resultante para un volumen de arena de 40 centímetros cúbicos, es que CIA es igual a 5,03 dPa a las menos 0,41. Respecto al establecer el contenido óptimo de riego de liga para una superficie no fresada, es posible establecer una tipología de materiales en estudio representativa constituida por una emulsión asfáltica catiónica de corte rápido CRR0 y un concreto asfáltico en caliente convencional denso con tamaño máximo de sus agregados de 19 milímetros, una CAC de 19. Mediante el empleo de la sistemática de ensayo diseñada, al analizarse diversas dotaciones de riego de liga, se establece para la tipología de material en estudio una dotación óptima de 0,25 litros por metro cuadrado por implicar el máximo esfuerzo al corte alcanzable. Se deduce que corresponde a una situación que implicaría el cumplimiento de los valores fijados por el pliego de DNB. Respecto al análisis mediante ensayos en casos con superficies fresadas, es posible analizar situaciones que representan un aumento de la dotación en distintas proporciones del incremento de área de contacto en la interfase por el fresado mediante el ensayo al corte desarrollado. Los resultados obtenidos permiten establecer que los coeficientes de incremento de riego C y R óptimos se obtienen al incrementar la dotación 1/3 del incremento de la superficie en la interfase. Se puede ajustar por regresión con un coeficiente de determinación de 0,99 la fórmula que permite establecer finalmente el C y R en función del dPa para el volumen de arena de 40 centímetros cúbicos, las cuales C y R igual a 2,014 dPa a la menos 0,184. Al registrarse en una obra diversos tramos homogéneos de superficie fresada a ser reforzada, puede aplicarse la fórmula obtenida de diferentes modos. De la aplicación preliminar del análisis al corte mediante solicitaciones dinámica de carga, se puede deducir que existen indicios en tal sentido que permitirían ratificar los resultados obtenidos mediante la aplicación estática de la carga, pero que en regiones donde las temperaturas predominantes disten significativamente de los 20 grados centígrados, sería adecuado conducir esos análisis a otra temperatura de referencia, pues es posible que se obtengan resultados diferentes en cuanto a la dotación óptima del riego de liga. Respecto a la aplicación en casos reales de la metodología desarrollada, es posible analizar una obra vial con tipologías de materiales similares a las de laboratorio y obtener resultados coincidentes, lo cual sirve como una vía de validación de este último. Las aplicaciones sobre materiales notoriamente diferentes a los empleados en las experiencias y o con metodologías de ensayo que dicten de la desarrollada, es posible obtener resultados no totalmente coincidentes con los del laboratorio, razón por la cual se requiere conducir estudios adicionales en tal sentido. Y como recomendaciones, profundizar el análisis en lo referido a la manera de representar en los diseños estructurales de rehabilitaciones sobre pavimentos flexibles el grado de adherencia generado en la interfase en función de la textura resultante en la misma. Buscar de introducir criterios de falla a fatiga de las interfaces entre capas asfálticas en estos sistemas de diseños estructurales mencionados.
Establecer adecuadas correlaciones entre las diversas tipologías de ensayos existentes con solicitación al corte de la interfase, tanto ante cargas estáticas como dinámicas, a fin de poder contar con parámetros de referencia operativos. Analizar la correlación entre el régimen de temperaturas de la zona de emplazamiento de una obra vial y la temperatura de ensayo de la interfase, tanto ante cargas estáticas como dinámicas, a fin de establecer la dotación óptima del riego de liga a ser empleado en dicha obra, sobre todo cuando se presuponen temperaturas características alejadas de los 20 grados centígrados establecidos como de referencia en la presente tesis. Corroborar ante diversos materiales empleados en la elaboración de mezcla asfáltica en caliente, en obras viales ubicadas en otras zonas de la Argentina o países de la región, si la proporción de incremento del riego de liga en función del aumento de la textura determinado en esta tesis resulta también en la situación óptima desde el punto de vista de la respuesta mecánica de la interfase. En caso de no ser así, realizar los análisis en base a la metodología análoga al ensayo de parche de arena desarrollada como base para futuros análisis comparativos en tal sentido, a partir de proporcionalidades diferentes de dicha relación para diversas tipologías de materiales o grupos de ellos. Muchas gracias.